Grabando. Bueno, en la clase de hoy seguimos con la guía 8, es decir, todavía estamos en la práctica, estamos viviendo en un mundo sin Higgs. Ya en la teórica estuvieron viendo cómo se hace la ruptura espontánea de simetría y cómo se introduce el modelo, esa ruptura en el modelo electrodébil. Por ahora nosotros vamos a considerar que las cosas no tienen masa y seguir tratando de entender detalles del modelo electrodébil. En la clase pasada escribimos el lagrangiano de una familia de leptones, la familia neutrino-electrón-electrón, para el modelo electrodébil, con sus dobletes y sus singletes correspondientes, asignando cargas de manera correcta. Luego mostramos cómo, renombrando los campos, haciendo una cierta transformación ortogonal de los campos, uno recupera una cierta interacción que no distingue entre partes left y partes right del electrón, por ejemplo, y esa es la interacción electromagnética, y nosotros sabíamos que era una interacción no quiral en ese sentido. Me quedaba otra interacción que sí distinguía entre partes left y partes right del electrón, que es la interacción con el bosón neutro, y por otro lado las interacciones con los W cargados. Yo le dije que están cargados, todavía no vimos por qué, pero que efectivamente esa era la parte de la interacción electrodébil que me mezclaba neutrinos con electrones, ¿no es cierto? O quarks up con quarks down, etc. Y eso podía explicar, por ejemplo, los decaimientos débiles, el típico canal de decaimiento del muón, etc. De lo que sería el lagrangiano del modelo electrodébil, bueno, obviamente yo les dije como ejercicio para este viernes reproducir todas esas cuentas, pero para la familia UD, en vez de para la familia neutrino-electrón-electrón. Obviamente son cuentas muy parecidas, solamente que hay que hacer una asignación un poco distinta de cargas, teniendo en cuenta que uno conoce la carga electromagnética del quark Q, que es 2/3, la electromagnética del quark D, que es menos 1/3, y además uno sabe que esas familias hay que organizarlas de manera tal de que en la parte left, que es cuando uno tiene el doblete de SU2, el miembro de arriba, la carga del miembro de arriba menos la carga del miembro de abajo tiene que dar +1, con lo cual ya con esa regla yo sé que el doblete left de UD lo tengo que poner el U arriba y el de abajo. No por nada uno se llama U y el otro se llama D, ¿no? De hecho, ahí es donde supongo yo que los americanos la cagaron, porque los nombres de las partículas históricamente venían llevando nombres muy lindos en griego, como electrón, cosas por el estilo, muón, tau. Y algún guacho dijo, vamos a ponerle up, down, charm, strange, una cosa horrible. Llamar charm a una partícula me parece uno de los peores errores históricos en la eponimia de estos objetos. Pero bueno, es un detalle estético. Y lo que nos faltó analizar del lagrangiano del modelo electrodébil es la parte que tiene que ver con la parte cinética de los campos de gauge y la parte de autointeracciones de los campos de gauge, ¿sí? Si bien uno puede escribir más o menos cómo es la pinta de ese lagrangiano, ver en detalle cómo es ese lagrangiano en términos del renombramiento que hacemos de los campos, es decir, cuando nos sacamos de encima al campo B y al campo W3 y escribimos las cosas en términos del campo electromagnético y el campo del bosón neutro Z, y el W más y el W menos, toda esa parte de sus términos cinéticos y sus términos de autointeracción, no la vimos. Y por otro lado, lo primero que me gustaría contar antes de ver eso es por qué decimos que el W más y el W menos tienen carga eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué decimos que tienen carga +1 y carga -1? ¿Y por qué uno es la antipartícula del otro? Entonces, para ver esto va a haber que entender un poquito cómo actúa, cómo representar una transformación que tenga que ver con la carga eléctrica, ¿no? Y ya no con el U1 de hipercarga o el SU2 el SU2 débil, que son nuestros grupos de simetría de modelo electrodébil. Entonces paso a compartir pantalla. Cierro esto. Screen share. Lo tengo que abrir. No, que está. Bien. Bueno, entonces, recordemos un poco todo lo que habíamos escrito en términos generales la clase pasada.
habíamos agarrado la familia neutrino-electrón-electrón y habíamos escrito el lagrangiano para ellos, ¿sí? Que eran estos tres términos de acá. Habíamos dicho que la parte left del neutrino y del electrón y el electrón las poníamos en un doblete de SU2 por U1, ¿sí? O sea que globalmente transformaban ante una transformación de U2, que se puede pensar como SU2 por U1, y gageábamos por separado SU2 por U1, ¿sí? El pedazo de U1 lo gageábamos con un campo BMU, ¿sí? Y le asignábamos al doblete una cierta hipercarga left. La parte de SU2 la gageábamos, bueno, con una combinación lineal de los tres generadores de SU2, WMU-A, T sub A, que esto genéricamente lo llamo WMU. T sub A se pueden elegir y típicamente se eligen como un medio de las matrices de Pauli, es la elección más conveniente para algo que está en la fundamental de SU2. Por otro lado, las partes right del neutrino, del electrón y del electrón mismo, decimos que son singletes de SU2, no transforman con SU2, por eso no los metemos en dobletes. Y cuando gageamos la única simetría que tiene, que es la U1 de fase global, la de hipercarga, decimos que cambiamos su derivada por derivada covariante, asignándoles una cierta carga, hipercarga de U1, y esta I de acá y esta I de acá, ¿sí? Como vimos, eventualmente uno va... Bueno, eso lo digo después. Entonces, este lagrangiano que escribimos así, que fuimos descomponiendo parte por parte, básicamente es un lagrangiano que es invariante de transformaciones locales de SU2 de isospin débil y de U1 de hipercarga débil, ¿sí? Las transformaciones de SU2 de isospin débil que dejan invariante este lagrangiano, ¿cómo son? Bueno, como dijimos, este doblete de acá transforma con una matriz de SU2 adelante, que la podemos escribir como E a la menos IG, y una cierta combinación lineal de los generadores de SU2, donde estos coeficientes de acá de la combinación lineal son funciones arbitrarias. Por otro lado, el electrón right y el neutrino right dijimos que eran singletes de SU2, así que ante una transformación de SU2 y isospin débil no transforman. El campo B, por otro lado, que es el campo que gagea la simetría de U1 de hipercarga, también no transforma ante una transformación de SU2 y isospin débil. Y el campo W sí transforma de una manera relativamente complicada, inhomogénea. Tiene este pedazo de acá homogéneo y este pedazo de acá, esta inhomogeneidad, que era típica de la transformación de gauge de un campo de gauge, ¿sí? Esta parte inhomogénea, si quieren. Donde está U es esta cosa de acá, ¿sí? Por otro lado, este lagrangiano también, además de tener esa simetría de SU2 y isospin débil, es invariante U1 de hipercarga débil, ¿sí? La invariancia de U1 hipercarga, esta U1 es simplemente una transformación de fase bien específica para cada campo. El doblete en sí transforma con una única fase proporcional en el exponente a la hipercarga débil de este doblete, que es la que llamamos IL acá, que es la que tuvimos que poner acá para gagear la simetría 1. En el caso de este doblete, esta IL es menos 1, uno lo calculaba viendo que las cargas me dieran bien. Y en cambio el electrón right y el neutrino right transforman también con la misma fase, pero con las hipercargas correctas, adecuadas, según cada uno de ellos. Este tipo de acá habíamos visto que tenía, el electrón right tenía hipercarga menos 2, y el neutrino right tenía hipercarga 0. Por otro lado, el campo W, que es el que gagea el SU2, cuando yo hago una transformación de U1 de hipercarga débil, no transforma. En cambio, el campo BMU, que es justamente el que gagea el U1, este sí transforma con un término inhomogéneo típico de una transformación de U1, sin la parte de U por U a la menos 1, porque esta parte de acá es un generador diagonal, el de U1. ¿Está bien? Entonces lo único que me cambia es una derivada, es el campo más una derivada total. ¿Sí? ¿De qué? De este omega 0, que es el mismo parámetro que puse en todos los exponentes para las transformaciones de este doblete y de cada uno de estos singletes. ¿Sí? Estas eran todas las simetrías de nuestro lagrangiano electrodébil. Entonces, como vimos, eventualmente a uno le interesa escribir el campo W3 y el campo B, que son los que no mezclan neutrinos con electrones, ¿sí? En términos de dos campos nuevos a través de una transformación ortogonal. La razón por la que uno quería eso es porque quiere recuperar el electromagnetismo de alguna manera de este modelo. Y en el electromagnetismo uno sabe por un lado que el electrón, el campo electromagnético no lo distingue si es right o left, le da lo mismo. ¿Sí? O sea que el acoplamiento con la parte left y con la parte right tiene que aparecer igual. Y que por otro lado el electrón tiene una cierta carga, vamos a decir carga menos 1, y
y el neutrino no tiene carga. O sea, los miembros de este doblete tienen carga distinta. Entonces, para poder recuperar el electromagnetismo no puede ser el U1 de hipercarga que tengo en esta simetría de acá. Tiene que ser otra cosa. Efectivamente, entonces uno toma el elemento diagonal de CU2, que es el campo W3, y el campo asociado a la hipercarga débil, que es el B, y escribe una combinación ortogonal de ellos, definiendo un campo electromagnético y otro cierto campo Z. ¿Sí? Y entonces la noción de carga eléctrica, la carga eléctrica va a ser un generador, que es una combinación de dos generadores, el generador de 1, que es la hipercarga dividido 2, y el tercer generador de CU2, que es el isospin débil. ¿Tá? Entonces, agarramos nosotros en la clase, descompusimos el lagrangiano y reescribimos todos los campos en términos de estas redefiniciones. También redefinimos omega más menos de esta manera, sin explicar por qué este tipo va a tener carga positiva y el otro va a tener carga negativa. Vimos que los términos cruzados entonces eran estos de acá, ¿sí? Había un término que mezclaba el electrón con el neutrino barra, y el electrón barra con el neutrino, o sea, uno es el complejo conjugado del otro, todo esto con el campo el W más menos, ¿sí? Por otro lado, vimos que había interacción electromagnética, que me quedaba de descomponer todo ese pedazo, que solamente me quedaba actuando sobre la parte de los electrones, porque la parte de los neutrinos, por cómo elegimos las hipercargas, no tenía interacción con el campo electromagnético. Y vimos que la parte right tenía el mismo peso que la parte left, de manera tal de que la interacción con el campo electromagnético directamente la puedo escribir así. Y vimos que por otro, eso no pasaba con la interacción con el campo Z, que también el campo Z no mezclaba electrones con neutrinos, mezclaba electrón left con electrón left, y electrón right con electrón right, pero con pesos distintos, y una cierta interacción entre neutrino y left, ¿no? Para este campo Z mu. Entonces, fíjense, una observación que uno puede hacer es, supongamos que me creo que el campo W más tiene carga más 1, carga electromagnética más 1, ¿sí? Y que el W menos tiene carga electromagnética menos 1. Vamos a suponer que me creo eso. Ahora lo vamos a demostrar, pero vamos a suponer que me creo eso. Entonces, fíjense, si yo agarro y sumo las cargas de cada uno de estos términos del lagrangiano, como ahora les voy a mostrar, eso me debería dar 0. Y fíjense que efectivamente se cumple, la carga electromagnética. Si esto tiene carga más 1, el electrón tiene carga menos 1, y el neutrino tiene carga 0, este término de acá tiene más 1, menos 1, 0, me da 0 en total de carga. ¿Sí? Si miro este término de acá del lagrangiano, tengo neutrino que tiene carga 0, electrón techado, y techado tiene la carga contraria al electrón, al campo del electrón, entonces este tiene carga más 1, y si este campo W tiene carga menos 1, entonces me quedó más 1 menos 1 igual 0. ¿Sí? Si miro el término de interacción del campo electromagnético y digo, bueno, el campo de gauge no tiene carga, el electrón tiene menos 1, pero el electrón barra tiene más 1, entonces esto es más 1 menos 1 igual 0. Lo mismo que acá, más 1 menos 1, y si este tipo no tiene carga, me da 0. Más 1 menos 1, y si este tipo no tiene carga, me da 0. 0, 0, 0, todo tiene carga 0. Todos los términos de interacción este lagrangiano tienen carga 0, asumiendo que de alguna manera puedo convencerme que la carga del W más menos es más menos 1, y que la carga del Z y el campo electromagnético es 0. ¿Sí? Si ustedes, que lo deberían estar haciendo porque lo necesitan para el viernes, obtienen todos estos mismos vértices, pero para los dobletes, digamos, para los quarks U y para los quarks D, estas expresiones van a ser un poco distintas. ¿Sí? Fíjense que le van a quedar campos que pueden llegar a tener carga 2/3 electromagnética, o menos 1/3, o más 1/3, o menos 2/3 si están barrados los campos, con los W más, W menos, etc. La interacción electromagnética, la interacción con pesos distintos, la interacción con el Z, etc. Pero ustedes deberían poder chequear que efectivamente esa asignación que yo hice, de decir que el W más menos tiene carga más menos 1, que el Z tiene carga 0, que el campo A tiene carga 0, y que los campos del electrón, del quark U, del quark D, tienen la carga electromagnética que uno ya conoce. Entonces efectivamente ve que cada uno de los términos del lagrangiano es neutro, o sea que se conserva la carga en estas interacciones. ¿Sí? Más precisamente lo que uno dice cuando suma las cargas de cada uno de los términos que multiplican es lo siguiente. Uno piensa que va a haber un cierto generador, un cierto generador de Q, ¿sí? Del electromagnetismo, de manera tal de que para cada campo, de Φ1 hasta Φn, pónganle,
tiene ciertos valores cada uno de los campos, Q1, Q2, Q3, Qn, ¿sí? Y que entonces cada campo transforma con una fase global, ¿sí? Caracterizada por un alfa, que es un parámetro, la carga de electrón, que también es un parámetro, pero con Q1, Q2, Q3, o sea, la diferencia de fase entre cada uno de estos campos en cómo transforma es cuánta carga tiene cada uno de ellos. Entonces yo tengo un lagrangiano, un pedazo de interacción, que es un producto de estos n campos, ¿sí? Y me fijo cómo transforma. Bueno, ese campo va a transformar con una fase que acá en el exponente tiene la suma de las cargas de cada uno de los campos. Entonces, efectivamente, este término de interacción no transforma si la suma de cada una de las cargas multiplicándose en cada uno de los campos es cero. ¿Tá? Entonces, en ese sentido se va a conservar la carga eléctrica, a través de una transformación global de fase con un cierto generador asociado a la carga. ¿Sí? ¿Por qué pienso en una transformación global y no local si yo tengo ya una teoría que tiene transformaciones de gauge locales? Bueno, porque acuérdense que para derivar el teorema de Nether yo no necesitaba que mis transformaciones fueran locales. Con globales ya me alcanzaba para derivar una corriente conservada de Nether. ¿Sí? De hecho, estudiar qué es lo que se conserva debido a las transformaciones locales y no las globales, es algo que no lo vimos, y no lo vimos porque tiene aparejada varias cosas complicadas. Digamos, físicamente hay poca información si uno aplica el teorema de Nether a lo bestia para una transformación local de gauge. Después hay otro teorema de Nether que se llama el segundo teorema de Nether, que sí sirve para esas transformaciones, pero que te da información sobre un conjunto de ecuaciones diferenciales que no vamos a comentar en este curso. Con lo cual, digamos, ustedes pueden quedarse con que si una teoría tiene una cierta simetría local, seguramente la tiene global, porque si es local, significa que si yo elijo que las funciones de las transformaciones sean parámetros en vez de funciones, entonces la simetría global sigue existiendo. Y por otro lado, sabemos que de la simetría global, con el teorema de Nether yo saco las corrientes conservadas, con lo cual cuando pienso en conservación de la carga eléctrica, y bueno, necesito corrientes de Nether, y las corrientes de Nether me salen de transformaciones globales. ¿Está? Matías, te hago una pregunta. Sí. Quizás me estoy perdiendo de algo, pero no entiendo por qué si en el Lagrangiano tengo carga neutra, eso implica que se conserve la carga. Bueno, tenés una simetría, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, lo que vimos en las primeras clases, cuando empezamos a ver teorías de campos, es que dada una simetría global, ¿sí? Una transformación global de campos, yo puedo encontrar una corriente conservada. ¿Está? ¿Te acordás de eso? Sí, 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 sí. Bien, la componente cero de esa corriente conservada, integrada en un volumen del espacio, es una magnitud conservada, es una constante de movimiento de tu sistema. ¿Sí? Típico Sí, perfecto. teorema de una conservación. ¿Tá? Entonces, la componente cero de la corriente asociada a esta transformación es la carga eléctrica. ¿Tá? Ok, claro, está bien. Porque es el de. Porque relaciona los electrones con el neutrino, por eso es que es la carga. O sea, ¿por qué justo la componente cero de esta corriente es la carga eléctrica? Lo mostró Gustavo en la clase. Vos tenés una corriente eléctrica que se conserva, satisface de mu j mu igual 0. ¿No? Sí, sí. Bien. Ahora considera el integral de la J0 en un volumen del espacio. ¿Sí? Sí, eso es la carga eléctrica. Bien, eso es la carga eléctrica. Tomale la derivada respecto del tiempo a la carga eléctrica. ¿Sí? Pasás bajo el signo de integral la derivada temporal. Entonces me queda la derivada temporal de J0. ¿Sí? La derivada Sí, sí, temporal de perfecto. J0 es menos la divergencia del vector J. Claro, sí. Entonces, la integral en el espacio de la divergencia del vector J es la integral de superficie del flujo de J en el infinito. Sí, 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 te sigo. Entonces, si no fluyen corrientes en el infinito, la derivada temporal de la carga me está dando 0. Entonces quiere decir que se conserva. Ok, sí, sí, perfecto. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, hasta acá lo único que hice fue decirles, bueno, para ver que un lagrangiano tiene invariancia de carga, basta entender cuánta carga tiene cada uno de los campos, en términos de que si cada uno de ellos transforma con una fase
con un numerito asociado a la carga que tiene, la transformación total va a ser una fase con la suma de las cargas, y si la suma de las cargas es 0, se conserva la carga. O sea, la Lagrangiana es invariante. Ahora, no, con eso no los convencí todavía de por qué W más y W menos tienen carga más 1 y carga menos 1. ¿Sí? Entonces, acordémonos, el generador de la carga eléctrica, ¿sí? Habíamos dicho que era esta combinación de T3 más I sobre 2. ¿No? O sea, del generador de la tercera dirección del SU2 de isospin débil, más el generador de la hipercarga débil. ¿Sí? O sea, esta combinación particular, por cómo definía el campo electromagnético. ¿Sí? Entonces, la pregunta básicamente que me quiero hacer en la primera mitad de esta clase es, ¿cómo transforma W más, W menos, Z y a mu cuando yo hago esta transformación de SU2 por U1? Es decir, no cualquiera, no todas. Voy a agarrar una transformación particular de SU2 por U1 donde a ese U2 voy a elegir que la transformación sea en la dirección 3, porque que está asociada a esta dirección 3, y también voy a transformar el U1, pero también no va a ser completamente arbitrario, voy a hacer que el peso de estas transformaciones esté regulado de manera tal de que lo que esté transformando sea efectivamente la carga eléctrica. ¿Está bien? Entonces, vamos a especificar, antes de ver cómo transforman estos tipos ante esa transformación, vamos a tratar de entender quién es exactamente esa transformación. Entonces, para eso estudiémosla primero en el electrón. ¿Por qué? Porque yo sé cómo el electrón debería transformar ante una transformación asociada a la carga eléctrica. ¿Sí? Porque yo sé que el electrón tiene carga menos 1. De eso estoy convencido. Me falta entender bien qué cargas tienen estos tipos, pero por lo menos, sabiendo lo de la carga del electrón, puedo entender bien cómo construir la transformación de SU2 por 1 asociada a este generador particular. ¿Sí? Entonces veamos cómo transforma el electrón ante una transformación de SU2 por 1. Como ustedes saben, la parte left del electrón y la parte right del electrón transforman de manera distinta ante un SU2 por 1, pero veámosla en detalle. Supónganse que yo hago una transformación de SU2 por 1, ¿sí? De la parte left del electrón, donde por ahora suprimo las direcciones 1 y 2 de la transformación, solamente transformo la dirección 3 de la parte de SU2. ¿Sí? Entonces mi transformación de este tipo va a ser una exponencial de a la menos IG T3, porque estoy transformando en la dirección 3 de SU2 nada más, ¿sí? Por un omega 3, que es un parámetro. Acuérdense que la transformación que me interesa es global, así que este es un parámetro, ya no es más una función, por ahora. Menos IG' por la hipercarga que tiene este doblete, que es menos 1, por otro parámetro, omega 0. ¿Tá? Así transforma este doblete, ante una transformación de SU2 por 1, habiendo elegido solamente la dirección 3 de SU2. ¿Sí? En cambio, el electrón right, ante una transformación de SU2 por 1, la parte de SU2, este tipo es un singlet, así que no transforma. ¿Sí? La parte de 1 sí transforma con E a la menos IG' por su hipercarga particular dividido 2 por este mismo parámetro omega 0 que elegí acá, donde la hipercarga de este tipo, la clase pasada, vimos que era menos 2. ¿Tá? Ahora fíjense, este tipo de acá, esta exponencial de acá que yo tengo acá arriba, es una matriz, porque T3 es una matriz, es un generador. Sin embargo, es una matriz diagonal T3, justamente. Entonces, T3 es en realidad la mitad de la tercera matriz de Pauli, es un medio menos un medio en la diagonal. O sea que esta exponencial es trivial, aunque sea una exponencial trivial. Una exponencial matricial es una exponencial trivial. ¿Por qué? Porque la exponencial de algo diagonal es la exponencial de cada una de las cosas en la diagonal de la matriz. ¿Sí? Con lo cual rápidamente me doy cuenta que puedo entender bien cómo transforma el electrón left directamente. El electrón left va a transformar como E a la I G sobre 2 por el omega 3, porque fíjense que es básicamente como poner T3 igual a menos un medio, que es lo que vale la componente de abajo del T3 del electrón. Entonces E a la I G sobre 2 omega 3 más I G' sobre 2 omega 0. ¿Sí? Esta es la fase que adquiere el electrón left cuando hago una transformación de SU2 por 1 con SU2 en la dirección 3. Y el electrón right nada más que este pedacito de acá, con hipercarga menos 2, o sea que me queda E a la IG' omega 0 por el electrón right. ¿Sí? Esto es nada más que el pedazo de 1, ¿por qué? Porque el electrón right no transforma ante SU2, porque es un singlete de SU2. ¿Sí? Entonces, a mí en realidad me gustaría que la transformación asociada... Perdón, Matías, Sí, una consulta. sí. En el slide anterior, si lo puedes ampliar un poquito. Ahí no debería quedar un menos en el signo del medio, digamos, en la exponencial. ¿En cuál? Es decir, porque la hipercarga es menos 1, pero después la matriz de Pauli también tiene un menos 1. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ahí donde tenés el cursor, casi a la izquierda. ¿Acá? ¿Acá? Claro, No, porque fíjate, acá este es menos 1, pero acá no hay claro. matriz de Pauli. Este es
Eso hipercarga. Ah, no, está bien, sí, perdón, no dije nada. Claro, ahí no tenés matriz de Pauli, está bien. Este es el pedazo que ya es proporcional a la identidad, ¿tá? Claro, solo te cambia el signo del primer término por la matriz de Pauli, Ese sí, menos porque uno. tengo la componente menos un medio cuando miro la parte de abajo. Claro, sí, pensé que estaba también la matriz ahí. No, perfecto, gracias. Entonces, yo hasta ahora me construí cómo transforma la parte del F y la parte raíz del electrón ante una transformación de SU2 por 1, habiendo dejado que la transformación de SU2 solo fuera en la dirección 3. ¿tá? Sin embargo, a mí no me interesa cualquier transformación de ese tipo en SU2 por 1, me interesa la que está asociada al campo electromagnético. ¿sí? O sea, la que está asociada a este generador. Con lo cual, yo sé que sea cual fuere la transformación de Gauge asociada a ese generador particular, el electrón left y el electrón right deberían transformar iguales, ¿sí? Porque sabemos que el electromagnetismo no distingue entre electrón left y electrón right. ¿sí? Entonces, básicamente, yo necesito que este exponente, IG sobre 2 omega 3 más IG' sobre 2 omega 0, tiene que ser exactamente igual a este segundo exponente, IG' omega 0. ¿sí? O sea, básicamente necesito una especie de relación entre omega 3 y omega 0, ¿tá? Para que me quede la misma fase en los dos términos. ¿sí? Entonces fíjense que si yo elijo omega 3 igual a un cierto omega arbitrario por el seno de tita de Weinberg, y omega 0, este de acá y este de acá, como ese mismo omega de acá arriba, pero con el coseno de tita de Weinberg, y si a su vez ustedes recuerdan que G, la constante esta G asociada de SU2, era la carga del electrón dividido el seno de tita de Weinberg, y el G' asociado al 1 de hipercarga era E dividido el coseno de tita de Weinberg. Entonces, si hacen esa elección particular de los parámetros de la transformación de Gauge en la dirección 3 de S2 y la transformación de fase de hipercarga, la transformación para left y para right que les queda es esta. Y es la misma para los dos, que es lo que yo quería. ¿tá? Entonces me quedó que en definitiva el campo del electrón transforma con una fase, y esa es la transformación del campo asociada a la carga eléctrica del campo electromagnético. ¿tá? Entonces, básicamente lo que quiero hacer ahora es aplicarle exactamente esta misma transformación, ¿sí? La misma transformación, a W más menos, a Z y al campo eléctrico. ¿sí? Quiero ver cómo ante esta transformación W más menos, Z y el Z0 y el campo eléctrico transforman. ¿sí? Porque quiero entender qué cargas electromagnéticas asignarle a esos campos. ¿tá? Fíjense, entonces ténganlo presente para recordarlo. La elección de la transformación de SU2 por 1 que hicimos fue, primero, en la dirección 1 y 2 de SU2 no transformamos solo en la dirección 3. ¿sí? Entonces transformamos en la dirección 3 de SU2 y transformamos en la dirección 3 de SU2 y transformamos en la hipercarga, ¿sí? Pero los parámetros de la transformación de SU2 en la dirección 3 y de la hipercarga, esos parámetros no son arbitrarios, tienen una relación entre ellos a través del ángulo de Weinberg. ¿tá? Hicimos esa elección. Y con esa elección nos quedó que el electrón transforma con una fase positiva de esta manera. ¿sí? Entonces, ahora veamos cómo transforman estos tipos. Tarea que no es tan fácil. ¿sí? Primero recordemos lo siguiente. El campo asociado al U1 de hipercarga, que era el B, ¿sí? Si nosotros hacemos una transformación arbitraria de SU2 por 1 a este campo de acá, este campo dijimos que ante ese U2 no transformaba, y ante U1 transformaba con esta derivada total. ¿sí? Si nuestra transformación es de fase, nuestra transformación de fase es global, esta derivada de acá es 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Con lo cual, este campo, el asociado a 1, no transforma ante una transformación global de SU2 por 1. ¿sí? Es invariante. El difícil es el otro, es el W. ¿sí? Campo W, nosotros vimos que ante una transformación en general, ¿sí? Una transformación de Gauge, transformaba de esta manera, de esta manera complicada. Sin embargo, este término de acá, nuevamente es el término inhomogéneo que tiene la derivada respecto de la transformación. Y si nuestra transformación es constante, porque es una transformación global, entonces este término no va a estar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Así como no está acá en el B, tampoco va a estar ese término inhomogéneo acá en el W. ¿sí? Entonces, fíjense, básicamente tenemos que el W, ¿sí? que es una combinación lineal de los generadores de SU2, matriz de Pauli dividido 2, 1, la matriz de Pauli 2 dividido 2, la matriz de Pauli 3 dividido 3, una combinación lineal de esos tres generadores, transforma ante una transformación global como U por W mu por U a la menos 1. ¿sí? Ahora fíjense, la transformación que dijimos que queríamos elegir era la de SU2 por U1, ¿sí? eligiendo particularmente bien los parámetros de SU2 y de U1.
Pero ¿cómo transforma el campo W ante una transformación de hipercarga 1? Pregunta. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cómo transforma el campo W ante una transformación de U1? De hipercarga. No transforma, queda igual. No transforma, ¿sí? O sea que la única transformación que le tengo que actuar sobre el W es una de SU2, por eso acá puse que este U pertenece a SU2, ¿está? ¿Estamos todos de acuerdo? Ah, porque las de 1 son las de B, ¿no? Porque las de U1 son las de B. El W no transforma con U1. W transforma con SU2 y B transforma con U1. ¿Tá? Si yo hago una transformación combinada de las dos cosas, este tipo solo va a seguir transformando respecto a SU2 porque es un singlete de U1. ¿Tá? Si no te convence esa explicación, lo que podés pensar es lo siguiente. Si esta U de acá es una simple fase, ¿sí? Diagonal, proporcional a la identidad en términos de la transformación, el U con el U a la menos 1 se cancela, o sea que una transformación de fase global a este W no le hace nada. ¿Tá? Sí le hace una transformación de SU2, porque eso sí, este tipo de acá es una combinación lineal de generadores de SU2 y por lo tanto meter un U y un U a la menos 1 acá es no trivial. Pero bueno, ni siquiera hace falta pensarlo así, hace falta pensar que ante una transformación de SU2 por 1, este tipo solo transforma respecto del SU2, porque respecto del SU1 no transforma. ¿Sí? Fue en la primera tablita que escribimos en la primera slide, acá. Dijimos, ante SU2 el W transforma y el B no transforma. Ante U1 el B transforma y el W no transforma. ¿Tá? Ante una transformación combinada, y bueno, el W transformará así, el B transformará así. ¿Tá? Y sin embargo, bueno, como nuestra transformación es global, el B ni transforma, porque nada más tenía esta parte de acá, que ante una transformación global no está, y el W sí transforma con un SU2 acá, y este tipo no está porque nuestra transformación es global, nuevamente. Entonces, fíjense, escribiendo, repitiendo la línea de abajo, tengo que W', es E a la menos, es la transformación de SU2 en la dirección 3, que es la que nos interesaba, E a la menos IG, T3 por omega 3, donde omega 3 es un parámetro, W mu, ¿me escuchan? Se te escucha medio trabado. Sí, porque me acaba de decir que mi conexión es medio inestable. A ver. Muy entrecortado. ¿Volvió? Ahora Parece se que está escuchando mejor. un poco. Bueno. Pero si no, lo que podés probar es sacar el video y compartir solo la pantalla. Tenés razón. Igual se escucha bien ahora, pero digo. Stop video, sí, al pedo del video. Bien. Bueno. Entonces, reescribiendo la línea de arriba, el W' va a ser E a la menos I G T3 por omega 3, porque mi transformación que me interesa es de SU2 en la dirección 3, por el W mu por E a la IG T3 omega 3. ¿Sí? Ahora dijimos que, acuérdense cómo habíamos elegido los parámetros. Omega 3 habíamos dicho que era un omega por seno de tita de Weinberg. Y G sabemos que se puede escribir como la carga eléctrica dividido el seno de tita de Weinberg. O sea que la transformación que nos interesa, reescrita nuevamente, es esta, es E a la menos I, E, la carga de electrón, por T3 por un cierto omega, un parámetro, omega mu, E a la I, E, T3 por omega. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el detalle de la cuenta. Recuerden, este omega, omega mu, en este caso omega prima mu, es una combinación lineal de los generadores, es omega prima mu A por TA. O sea, omega prima mu 1 por T1 más omega prima 2 por T2 más omega prima 3 por T3. Si en algún momento se deja escuchar mucho, avísenme, así freno un poco. Dale. Bien. Del lado derecho también, este omega mu es una combinación lineal de T1 por omega mu 1 más T2 por omega mu 2 más T3 por omega mu 3. Fíjense que el generador T1, T2 y T3 es el que dejé ensanguchado en medio de estas dos matrices exponenciales que están acá, y el campo omega mu 1, omega mu 2 y omega mu 3 lo corrí a la derecha porque una vez que ya estoy mostrando su componente, ya ese tipo conmuta con cualquier cosa, lo puedo mover. Lo que no conmuta es su generador. ¿Tá? Entonces, bueno, la cuenta complicada, pero que no es tan complicada, hay que hacerla con cuidado en casa, es hacer este exponencial, que no es difícil porque es un exponencial de una diagonal, por T1, que es sigma 1 dividido 2, por este exponencial.
Nuevamente, las matrices T1, T2, T3 son las matrices de Pauli y Divido 2, nada raro. Hacer este producto y hacer este producto. El más trivial es el tercero, este de acá. Porque fíjense, T3, que está en el exponente acá y está en el exponente acá, conmuta con T3. ¿Sí? Con lo cual, este exponencial conmuta con este generador, y entonces me cancela, este exponencial se cancela con este exponencial. O sea que el tercer término de esto me quedó simplemente, bueno, el generador 3, nada más. Un medio de 1 menos 1, 0, 0. En el caso de dirección de omega mu 3. Los otros dos son una cuentita un poco más complicada, pero tampoco es tanto. Me termina quedando esto. ¿Sí? Entonces me quedó que la combinación lineal omega prima mu a ta es igual a esta matriz por omega mu 1 más esta matriz por omega mu 2 más esta matriz por omega mu 3. ¿Cómo hago para extraer la información de cómo transforma individualmente omega mu 1, omega mu 2 y omega mu 3? Bueno, agarro esa ecuación, esta omega mu prima a ta y toda esta matriz, la multiplico por un t arbitrario, del lado derecho, pónganle, y tomo traza. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque fíjense, del lado izquierdo que tengo omega mu prima a por ta, si multiplico por tb y tomo traza, ¿sí? Me queda omega mu a ta por tb tomando traza. La traza solamente actúa en ta por tb, porque este tipo de acá ya es la componente del campo. Y la traza de ta tb, acuérdense que en general uno va a normalizar estos bichos como que la traza de ta y tb sea delta AB dividido 2. Pero en particular vale para la mitad de las matrices de Pauli, ¿no? O sea, para matriz de Pauli dividido 2 esta propiedad vale. O sea que esto que me quedó omega mu a prima por delta AB dividido 2, esto va a ser omega mu b dividido 2. Entonces de esta manera, en esta ecuación, multiplicando por tb y tomando traza, puedo extraer cada una de las componentes. ¿Sí? Entonces haciendo eso, obtengo lo siguiente. Obtengo que omega mu prima 1 ante esta transformación de gauge, insisto, una transformación de gauge particular de ese U2 por 1 que asociamos a la carga eléctrica, omega mu 1 prima transforma como coseno de E omega por omega 1, menos seno de omega por omega 2, y omega 2 prima transforma como el seno de E omega por omega 1, más el coseno de E omega por omega 2. ¿Sí? Y omega 3 no transforma. ¿Está? Entonces, bueno, y el B habíamos dicho que no transformaba tampoco. Entonces, ¿qué hago? Agarro y tomo este omega 1 y este omega 2 y me calculo la combinación lineal que me define el omega más y el omega menos, que acuérdense que la combinación lineal era que el omega más era 1 sobre raíz de 2 por el omega 1 más i omega 2, y el omega menos, la tengo escrita acá, por las dudas para que no la pierdan. La combinación lineal era esta, ¿no? El omega más y el omega menos se define así. Fíjense, es importante que no se olviden que hay un cambio de signo acá. El más tiene un menos acá y el menos tiene un más acá. ¿Okay? Entonces, tomando esa combinación lineal acá, en la regla de transformación de omega 1 y omega 2, obtengo que omega más y omega menos transforma con e a la menos i e por omega, y omega menos con e a la i e por el omega menos. ¿Sí? O sea, el omega más y el omega menos transforman de manera homogénea ante esta transformación con una fase, y fíjense, si ustedes se acuerdan, la manera en la que transformaba ante esta transformación de Gauge el electrón era con e a la i e por omega. Y entonces el omega más que transforma al revés va a tener carga más 1. Y el omega menos que transforma igual que el electrón va a tener la carga del electrón, que es menos 1. ¿Tá? Y en cambio, Z y A, como Z y A son una combinación lineal de omega 3 y B, y ante esta transformación omega 3 y B no transforman, entonces Z y A ante esta transformación no transforman, y por lo tanto Z y A son campos neutros. ¿Tá? Entonces con esto nos quedó demostrado que el campo W, que yo llamé W mu más, y el campo que llamé W mu menos, efectivamente son campos con carga más 1 y carga menos 1 entre transformaciones asociadas al generador de la carga eléctrica. ¿Tá? Razón por la cual nuestro lagrangiano, con todas las interacciones que estuvimos mirando acá, y el que ustedes obtengan cuando me entreguen el ejercicio para la familia quarks up y down, tiene todos términos cuya suma de cargas es 0. ¿Tá? Porque la carga eléctrica se conserva. Entonces, ahora sí, la segunda parte que les conté que quería contar hoy era analizar bien los términos cinéticos y de autointeracción de los campos de Gauge. ¿Sí? Que fue la parte que nos faltó para terminar de comentar todo el modelo, todo el lagrangiano del modelo electrodébil. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestros campos de Gauge, ¿cuáles son? Son nuestros 3 campos de SU2 y nuestro campo asociado a 1.
El campo asociado 1 es el BMU, ¿sí? Que le podemos definir un BMU invariante ante transformaciones de gauge de 1 y de SU2 también, obviamente, que es simplemente esto, el típico, ¿no? Como el que sucedía cuando uno tomaba QED. Entonces el campo de gauge 1 tiene esto, no tiene los términos de interacción. En cambio, este campo WMU, que obviamente es una matriz, ¿sí? Tiene ese pedazo con la derivada cruzada, pero además tiene estos términos de interacción, el más IG WMU WNU menos IG WNU WMU. Repasen 3 o 4 clases para atrás, de dónde se sacaba esta expresión, y era básicamente tomar una doble derivada covariante un campo, y hacer el conmutador de esa doble derivada covariante para obtener este tipo de acá, que va a ser un chabón que va a transformar de manera homogénea entre transformaciones de gauge. Como este tipo transformaba de manera homogénea entre transformaciones de gauge, este producto de acá, con la traza, no solo era invariante de Lorentz, sino que también va a ser invariante de gauge. Por eso uno pone esa traza en la definición, ¿sí? Si ustedes consideran que este omega mu nu lo escriben como una combinación lineal de los generadores, porque efectivamente lo va a hacer, después lo vamos a ver, y se acuerdan que la traza de TATB es delta B dividido 2, lo que ya habíamos usado un paso antes, efectivamente este lagrangiano lo pueden escribir como menos un cuarto de B mu nu, menos un cuarto de un término omega mu nu para cada uno, para el campo W1, para el W2 y para el W3. ¿Sí? O sea, para el de la dirección del generador 1, para el de la dirección del generador 2 y para el de la dirección del generador 3. Ahora, acuérdense que hasta acá, bueno, todo bien, que se lleva este será un lagrangiano, invariante de su 2 por 1, etcétera, que tiene términos cinéticos y términos de interacción. Pero a mí me interesa reescribir este lagrangiano de los campos de gauge en términos de los campos que yo le doy interpretación física. Es decir, me interesa reescribir todo esto en términos del campo W+, el campo W-, el campo Z0 y el campo del electromagnetismo, el campo mu, el campo del fotón. Con lo cual tengo que analizar en detalle bien estos tipos. Por lo pronto, tomemos lo siguiente. En primer lugar, definamos de estos tensores B mu nu y W mu nu, B mu nu y W mu nu, con el tercero, la misma combinación que nos definió el campo AMU y el campo ZMU, dejemos que nos defina un tensor A mu nu y un tensor Z mu nu, ¿sí? O sea, tomo el coseno de θ de Weinberg por el B mu nu, por el tensor B mu nu, que es este de acá, más seno de θ de Weinberg por el W mu nu 3, y después menos seno de θ de Weinberg, con eso definamos A mu nu y Z mu nu, ¿sí? Por otro lado, usando la misma analogía, definamos el tensor W mu nu más menos como con la misma definición con la que definimos el W más menos, ¿sí? W mu nu 1 menos más I W mu nu 2, ¿sí? Lo primero que uno observa es que si yo agarro estas dos transformaciones, las invierto, ¿no? O sea, escribo B mu nu y W mu nu 3 en términos de A mu nu y Z mu nu, y escribo W1 y W mu nu 1 y W mu nu 2 en términos de W mu nu más y W mu nu menos, invierto esas transformaciones, las enchufo acá en el lagrangiano, lo primero que uno observa es que el término asociado a estos dos campos, al A mu nu y al Z mu nu, es menos un cuarto de A mu nu, menos un cuarto de Z mu nu, y no me aparece el ángulo de Weinberg, ¿sí? Fíjense que acá en la definición de AMU, la relación entre AMU A y Z con B y W3, aparece coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ, y sin embargo cuando reescribo este pedacito del lagrangiano y el pedacito del lagrangiano de W3 en términos del lagrangiano de A mu nu y de Z mu nu, no me aparece el ángulo de Weinberg. ¿Alguien se da cuenta por qué? ¿Nadie se da cuenta por qué? Supónganse que yo les escribo la forma bilineal de las componentes de un vector. Digo, bueno, un vector en el plano, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Y ahora X e Y te lo redefino como una rotación de X' y Y'. ¿Cómo se va a escribir X cuadrado más Y cuadrado?
Che, necesito entender si alguien me está escuchando, porque no sé si estoy hablando solo. Sí, sí, se escucha. te escuchamos. Ahí me responden. Se escribirían como x cuadrado coseno cuadrado y el y con seno cuadrado. No. Si yo escribo x cuadrado más y cuadrado y redefino x e y en términos de una combinación lineal de x' y y', donde esa combinación lineal es una transformación ortogonal, como esta, coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita, me queda escrito igual, me queda x' cuadrado más y' cuadrado. ¿No? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta transformación es una transformación ortogonal. Por lo tanto, lo que yo escribí acá, en estos términos acá, que era b cuadrado más omega 3 cuadrado, se va a escribir, si yo a b y a omega 3 los escribo como una transformación ortogonal en términos de a y z, esa parte se va a escribir a cuadrado más z cuadrado, no va a aparecer el ángulo de Weinberg. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las razones por las cuales esta transformación entre campos tiene sentido, porque es una transformación ortogonal. ¿Está bien? En cambio, si yo escribo W-1 más por W-1 menos, fíjense que acá me aparecen cruzados estos campos complejos, me va a quedar W1 al cuadrado más W2 al cuadrado. Y fíjense que este factor 1 sobre raíz de 2 hace que el factor no sea menos un cuarto, sino que sea menos un medio. ¿Tá? O sea, este término acá, W1 más, W1 menos, me queda con menos un medio en vez de con menos un cuarto. Y este fenómeno es análogo a lo que pasaba con campos escalares. Acuérdense, tradicionalmente la convención es que un campo escalar real, el término cinético uno lo escribe como un medio de mu phi de mu phi. En cambio, el campo escalar complejo lo escribe sin el un medio. ¿Tá? Esto es un poco parecido. Este campo de gauge complejo, ¿sí? Difiere en un factor un medio con estos campos de gauge acá que no son complejos, son reales. ¿Tá? Pero bueno, hasta acá lo único que hice fue una reescritura de los tensores B mu y W mu 3 y W mu 2 y W mu 1 en términos de A mu Z mu y W mu más, W mu menos. Pero no hice más que eso. Vamos a analizar bien qué es cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces lo difícil es, obviamente, el W mu el W mu ¿sí? W mu que será una cierta combinación lineal de los generadores, ¿sí? Se puede escribir usando esta propiedad que les puse acá en rojo. Fíjense, el pedacito no lineal del tensor W mu, que era W mu, W nu, menos W nu, W mu, se puede escribir en términos del conmutador de los generadores TA con TB, y el conmutador de los generadores era I por epsilon ABC por el generador. Entonces, este W mu nu, que es una combinación lineal de los generadores, se puede escribir de esta manera justamente como una combinación lineal de los generadores. O sea que de acá leo W mu 1, W mu 2 y W mu 3. ¿sí? Esta derivada con un corchetito que les escribí yo acá, es una notación compacta para decir derivada mu de W nu de C menos derivada nu de W mu de C. ¿sí? Es la antisimetrización de los índices, no más que eso. Entonces, esta relación de acá, de donde puedo sacar W mu 1, W mu 2 y W mu 3, la escribo explícitamente. Digo, bueno, veamos, W mu 1 es la derivada antisimétrica mu nu de W nu 1, y acá si pongo C igual a 1, este epsilon va a ser distinto de 0 si A vale 1 y B vale 2, o si A vale 2 y B vale 1. En un caso vale 1 y en el otro caso vale menos 1. O sea que eso me queda menos G y la combinación antisimétrica en mu y en nu de W2 y W3. Si miro el 2, lo mismo pero con 3 y con 1. Y si miro el 3, lo mismo pero con 1 y con 2. O sea, cíclicamente. ¿sí? De 1 la parte cuadrática me queda con 2 y 3, de 2 la parte cuadrática me queda 3 con 1, de 3 la parte cuadrática me queda 1 con 2. ¿sí? Esto es básicamente escribir esto con cuidado y mirando componente a componente. ¿sí? Entonces lo que puedo hacer primero es agarrar y decir, bueno, yo sé que W, o sea, mi definición para W más y W menos está bien clara, es esta de acá, es W mu 1 menos más I, W mu 2, ¿sí? Entonces sumo esto de acá, más menos I por este segundo de acá, ¿sí? Dividido raíz de 2, y eso me termina quedando, fíjense,
cuando sumo acá la parte de la derivada ordinaria del tipo me termina emulando el mismo W que tengo acá, o sea, si acá tengo el W mun 1 más, acá me queda el W más, si acá tengo el W mun 1 menos, acá me queda el W menos. Fíjense que acá, en la parte de las interacciones, tanto en como en aparece el W3, pero acá voy a combinar el W2 con el 1, con un más, con un menos y con una I, pero en definitiva cuando haga esa combinación me termina apareciendo el W más frente al W mun 1 más y el W menos frente al W mun 1 menos. ¿Sí? Entonces estos tensores me terminan quedando de esta manera. Y en cambio el W mun 1 3, que fíjense que se escribía en términos de la combinación del W1 y el W2, es una cuenta tediosa, yo ya me imagino, pero bueno, yo acá les estoy dejando todo escrito y ustedes van paso a paso chequeando que yo no me mandé ninguna bacana. Fíjense que el W1 y el W2 se pueden escribir en términos del W más y el W menos, o sea que el W3 se puede escribir como la derivada del W3 antisimétrica, más IG por donde aparece el W más y el W menos. ¿Sí? Por otro lado, hasta ahora escribí todo en términos de W más, W menos, pero me falta usar el hecho de que W3 y el campo B se pueden escribir en términos de A y de Z. Entonces, haciendo eso, que es otro paso más, uno llega a que este chabón que había llamado A mun U, que no era más que coseno de tita de Weinberg por B mun U más seno de tita de Weinberg por W3 mun U, y el Z mun U era bueno, usando eso, llego a que el A mun U es la derivada antisimétrica del campo del fotón, más IE, la carga del electrón, donde ahora sí escribí G y G', G lo escribí todo en términos del ángulo de Weinberg, etc., y me queda justo más IE, la carga del electrón, W más, W menos. El Z mun U me queda la derivada antisimétrica del Z nu, por lo mismo de arriba, pero con otro peso, un peso un poquito distinto. Y el W mun U más, W mun U menos, ahora que escribí la parte que me sobraba acá de W3, este pedazo que tenía un W3 y este pedazo que tenía un W3, lo escribí en términos del campo de Gauge y el campo Z0, y me queda esto de acá. ¿Sí? Entonces fíjense, habíamos dicho que en mi lagrangiano voy a tener A mun U, Z mun U, Z mun U y W mun U más por W mun U menos. ¿Sí? Y de acá yo debería poder leer los vértices cúbicos y cuárticos de la interacción, además de los términos cuadráticos, que son los términos cinéticos, son los términos donde yo saco el propagador de estos campos. ¿Sí? Entonces veamos por un segundo los términos cúbicos en los campos. ¿Sí? Los términos cúbicos en los campos, fíjense, me van a venir de cuando yo multiplique esto por esto de acá, o cuando yo multiplique esto por esto de acá, porque eso también me da algo, perdón, estoy diciendo una pavada. Acá es A mun U, o sea que término cúbico me va a venir cuando multiplique esto por esto de acá, o cuando multiplique esto por esto de acá. Y en cambio, cuando haga W mun U, W mun U más, W mun U menos, los términos cúbicos me van a venir cuando multiplique esto por esto de acá, o esto por esto de acá, o esto por esto de acá, o esto por esto de acá. ¿Sí? En definitiva, si ustedes chequean todos esos términos, van a ver que efectivamente van a tener dos tipos de interacciones entre los campos con tres patas, ¿sí? Términos cúbicos. Uno donde van a aparecer dos Ws y un fotón, y otro donde aparecen dos Ws y un campo Z0. Por la manera en la que ordené las patas externas en este diagrama y en este diagrama, el W que aparece acá y el que aparece acá uno es más y el otro es menos para que la carga se conserve, ¿sí? La carga eléctrica. Lo mismo que acá. Si yo esta pata la hubiera puesto del otro lado, sería el W menos que va a un W menos y un fotón. O si yo hubiera puesto esta otra pata para el otro lado, lo mismo. Y lo mismo acá, ¿sí? Acá estoy eligiendo quién es W más y quién es W menos, según cómo estoy escribiendo las patas para que se conserve la carga, ¿sí? Porque en definitiva W más y W menos una va a ser la antipartícula de la otra, por eso va a depender de si está entrando o saliendo del diagrama. Entonces, los únicos dos vértices triples que hay son de dos Ws y un fotón, o dos Ws y un campo Z0, ¿sí? Que tiene pesos distintos. En el caso de dos W y un fotón, el peso de ese vértice es la carga del electrón,
En el caso de dos W y un Z0, es la carga de electrón dividida la tangente del ángulo de Weinberg. Después los términos de interacción de 4 patas vienen ¿de qué? Vienen de cuando hago este con este, de cuando hago este con este, después de cuando hago este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Sí? O sea, todos los cuadráticos del W mu cruzados de esta manera, cuadráticos con cuadráticos y acá cuadráticos con cuadráticos. Así me salen los vértices cuárticos. ¿Sí? Entonces, fíjense, los tipos de interacciones que me pueden llegar a salir son, primero, un vértice de interacción donde hay 4 Ws. Ese viene de hacer este con este más este con este. ¿Sí? Fíjense que ese vértice de interacción va a ser proporcional a la carga del electrón al cuadrado más la carga del electrón al cuadrado dividido la tangente al cuadrado de θ de Weinberg. 1 más 1 sobre la tangente al cuadrado es 1 sobre el seno al cuadrado. O sea que este término de acá es proporcional a la carga al cuadrado dividido el seno cuadrado del ángulo de Weinberg. Después voy a tener un término donde hay 2 Ws y 2 fotones. Ese término de 2 Ws y 2 fotones viene de hacer el producto de esto por esto. ¿Sí? 2 Ws y 2 fotones. Ese término es proporcional a la carga eléctrica al cuadrado. ¿Sí? Después voy a tener una interacción de 2 Ws y 2 Z0. Ese viene de hacer este por este. ¿Sí? En ese caso la interacción va a ir como la carga eléctrica al cuadrado y la tangente del ángulo de Weinberg al cuadrado. Y por último, uno cruzado, que es el que viene de hacer este por este y este por este. ¿Sí? Los cruzados de acá. En ese caso voy a tener 2 Ws y un fotón y un Z0. ¿Sí? Y la interacción va a ser proporcional a la carga eléctrica al cuadrado dividida la tangente. No la tangente al cuadrado, sino la tangente. ¿Tá? Y eso sale todo de los términos de autointeracción de estos tipos. Toda esta parte de la cuenta es tediosa, pero en realidad no es más que entender cómo uno reescribir el lagrangiano en términos de estos tensores, A mu, Z mu, W más, W menos. Luego de que reescribí todo eso en términos de eso, agarrar la W mu 1, 2 y 3 que están combinados, en su definición están combinados con los generadores, y saber cómo extraer cada uno de ellos, pudiendo reescribir esto de esta manera. ¿Sí? Una vez que tengo escrito cómo es el W mu 1, W mu 2, W mu 3, recombinarlos en la definición de W mu más menos, para poder escribirlos en términos de W mu más y W mu menos. ¿Sí? Luego escribir también W3 y B en todos los lugares donde aparezca en términos del campo A mu y del campo Z mu. Y una vez que hago eso, ahí sí, ya tengo todos mis tensores A mu nu, Z mu nu, W mu nu y W mu nu, más y menos, todo escrito en términos de A, Z, W más y W menos. Y de esa manera puedo leer perfectamente todas las interacciones que hay en esos términos que vienen de acá del lagrangiano de los campos de Gauge. ¿Sí? Entonces, para resumir, nosotros en realidad hicimos el ejercicio para una familia del modelo de interacciones débiles, pero bueno, ustedes saben que el procedimiento se repite muy parecido para cada una de las familias, asignando representaciones correctas de su 2×1 para cada una de las familias, según las cargas que uno pretende que tengan en términos eléctricos. ¿Sí? Pero en definitiva, nuestro lagrangiano de interacciones electrodébiles va a ser meter las partes left de mis dobletes en un producto de esta manera, con una derivada covariante que me guillea ese U2×1 de hipercarga, con un valor de hipercarga particular para este doblete left. Y por otro lado, poner por separado la parte de arriba y la parte de abajo de cada una de las familias, de la parte right, con una derivada covariante que solamente me guillea U1 para las partes right, porque las partes right van a ser singletes de SU2. ¿Sí? Todo eso sumado sobre cada una de las 6 familias. Nosotros vimos una, el viernes tienen que entregar otra familia a ustedes, de todo este análisis de acá análogo, más los términos de interacción y términos cinéticos son los que le dan dinámica a los campos de Gauge, al campo de U1 de hipercarga, más a los 3 campos de SU2 de isospin débil, que todo este término de acá, vimos cómo se puede reescribir en términos de los campos físicos que a uno le interesan,
que son el campo del fotón, el campo Z0, el campo W+, y el campo W-. La cuestión es que, bueno, como ya empezaron a ver ahora en las clases de estos días, en la teórica, experimentalmente, incluso modelando con este tipo de vértices las interacciones débiles y las corrientes débiles, etc., uno observa que el campo Z y el campo W tienen masa, y a su vez sabe que los quarks y los leptones tienen masa. Y el problema con la masa, ¿cuál es? Como para repasarlo acá en la práctica. Un término de masa para el campo Z, por ejemplo, debería poder leerse como un medio de la masa del Z al cuadrado, Z mu, Z mu. Y un término de masa para el W+, el W-, que uno es la antipartícula del otro, debería leerse como la masa al cuadrado por W mu más, W mu menos. Fíjense nuevamente que hay un medio de diferencia entre el término de masa de un campo de gauge real y de un campo de gauge complejo. Esta es la misma diferencia que había cuando uno veía campos escalares, ¿sí? Es la convención histórica respecto de si el campo es real o es complejo. Por otro lado, si uno tuviera masa, por ejemplo, en el electrón, pero en cualquiera de los quarks y los leptones que uno tiene, la masa del electrón, como ustedes saben, se escribe menos m e techo e, y e techo e se escribe e techo right e left menos e techo left e right. Necesito saber si me están escuchando por las dudas, porque como veníamos medio mal de conexión, me quiero asegurar. Sí, claro. Perfecto. Me mataría si estuviese media hora hablando solo, ¿viste? Y ahora, ¿qué pasa? Por un lado, veamos este segundo término de masa acá. Nosotros habíamos dicho que el electrón left era parte de un doblete de su 2 de isospin débil, y que el electrón right era un singlete de isospin débil, por un lado. Por otro lado, habíamos dicho que el electrón left dentro del doblete tenía hipercarga -1, y que en cambio el electrón right tenía hipercarga -2, con lo cual el electrón right techado tiene hipercarga +2, o sea que este término no es ni invariante de SU2 ni invariante de hipercarga, y análogamente este tampoco, no es ni invariante de SU2 ni invariante de hipercarga. Es decir, que agregar este término a la fuerza del lagrangiano me rompe la simetría de SU2 por 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con esto. Este término de masa para el campo Z y este término de masa para el campo W no tienen invarianza ante SU2 por 1 en general. ¿Sí? No son ni invariantes locales ni invariantes globales en general del SU2 por el U1. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema con romper esa simetría? Que tampoco es una simetría que uno pueda entender demasiado con los dedos qué carajo significa. En definitiva, si ustedes miran la primera frase que puso ahí Mauricio en la práctica, la simetría de Gauge es una especie de descripción redundante, no es como algo tan físico como la simetría de Lorentz o la simetría de Poincaré, que tienen que ver con nociones geométricas del espacio y cómo uno espera que sean las leyes de la física, etc. Simetría de Gauge es algo de decir, ¿por qué tenés que respetarla? Porque no podés violarla. Bueno, hay un montón de razones por las cuales uno no quiere violar esa simetría de Gauge, pero una que es bastante importante y que es algo que se dio cuenta la gente bastante temprano cuando formuló las teorías de Yang-Mills, es que si uno formula estas teorías de campo en términos de teorías de Yang-Mills, con acoplamientos que tienen invarianza local de Gauge, y lagrangianos con invarianza local de Gauge, Tufts, Bellman y otras personas demostraron que esos lagrangianos son renormalizables. ¿Qué quiere decir esto? Es toda una discusión que no tuvimos a lo largo de la materia por ahora. Si llego a tener tiempo les voy a contar un poco más. Pero básicamente tiene que ver con que en realidad todas estas teorías de campos, cuando uno las cuantiza y empieza a calcular amplitudes, de scattering, por ejemplo, cuando uno supera el nivel árbol, es decir, va a un loop, empiezan a aparecer infinitos por todos lados. ¿Sí? Aparecen divergencias, y esas divergencias básicamente están relacionadas con el hecho de que no puedo, de manera muy naive, así definida tal como está la teoría, y cuantizada a lo bestia, no puedo acceder al régimen de altas energías de la teoría inmediatamente porque me aparecen divergencias. Y entonces, esa divergencia al principio desalentaron a un montón de gente respecto de esta manera de encarar estos problemas, estos modelos, y durante mucho tiempo, incluso las personas que lograban corregirlos con este proceso que les voy a contar ahora con palabras, que es lo que tiene que ver con la renormalización, a muchos tampoco les gustaba porque les parecía una cosa demasiado ad hoc, demasiado tirar a la basura
esconder bajo la alfombra, digamos, todos los infinitos de la teoría. Y sin embargo, hoy en día lo entendemos como un proceso matemáticamente mucho más sólido, y tiene que ver con que hay un grupo detrás de eso, básicamente de simetría, que es el grupo de renormalización, es una especie como un pseudogrupo, que de alguna forma controla que esas divergencias se puedan de manera consistente eliminar. Sin embargo, digamos, ¿qué quiere decir que una teoría es renormalizable? Básicamente tiene que ver con lo siguiente. Supónganse que ustedes escriben el lagrangiano de un modelo, el modelo que a ustedes más les guste, el modelo estándar o QED, para ser más sencillo. Si ustedes agarran QED, por ejemplo, QED tiene esencialmente dos parámetros, la masa del electrón y la carga del electrón, ¿no es cierto? Entonces uno escribe un lagrangiano donde aparece explícitamente la masa del electrón y la carga del electrón. Sin embargo, cuando uno construye cualquier modelo, y esto es algo muy general de la física, digo, si vos agarrás el péndulo, ¿no? Y encontrás la ecuación diferencial para el péndulo, los parámetros que aparecen en tu modelo, en general vos los tenés que medir. Es decir, que tu modelo tiene predictibilidad en la medida en que primero haces un par de mediciones para medir tus parámetros, y una vez que mediste los parámetros de tu modelo, haces predicciones que serían la nueva física que vos podés decir a partir de tu modelo, ¿no es cierto? Entonces, si yo agarro QED, por ejemplo, y digo, bueno, QED tiene este lagrangiano, y en el lagrangiano aparecen la masa del electrón y la carga del electrón, la primera tarea que uno tiene como físico es hacer alguna medición, ¿sí? De manera tal de poder determinar cuánto vale la masa del electrón, cuánto vale la carga del electrón, y ahora sí tengo mi modelo bien definido para hacer predicciones. ¿Está bien? Bueno, resulta ser que es posible reabsorber todos los infinitos en muchas de estas teorías, esos infinitos que yo les contaba que aparecen, si uno piensa que todos esos parámetros que inicialmente uno mete en el lagrangiano, como la masa, la carga, las constantes de acoplamiento, etc., no son las que verdaderamente se miden, sino que son las constantes de acoplamiento desnudas, se llaman, ¿sí? De manera tal de que yo voy a pedir que el observable que yo pueda derivar de acá, de estas teorías, cierta amplitud de scattering, por ejemplo, no sé, el scattering de Compton, lo que a mí me prediga esta teoría que del scattering de Compton, mido el scattering de Compton, a partir de esa medición determino cuánto van las constantes de acoplamiento y las defino recién ahí en el lagrangiano. Y es posible ver que si uno hace eso de manera consistente, absorbe todos los infinitos de la teoría. El costo a pagar por hacer eso es amigarse con la idea que las constantes de acoplamiento desnudas que aparecen en el lagrangiano no son las constantes de acoplamiento físicas que uno ve en el experimento. ¿Está bien? Ahora, no está dicho que cualquier teoría, cuando yo la someto a ese proceso que se llama renormalización, no está dicho que cualquier teoría sea consistente, ¿sí? Porque sucede, por ejemplo, en muchos casos, que una teoría, cuando yo la voy renormalizando, me van apareciendo un conjunto infinito de términos de interacción, de vértices de interacción, de manera tal de que mi teoría pierde toda predictibilidad. ¿Por qué? Porque si mi teoría tiene infinitos vértices de interacción y por lo tanto infinitas constantes de acoplamiento, yo necesitaría hacer infinitos experimentos para poder fijar mi teoría y recién hacer una predicción. Y está claro que no puedo hacer infinitos experimentos. Entonces, en ese caso perdí mi teoría ya no tiene valor predictivo porque yo tengo que hacer un conjunto finito de experimentos para poder fijar mi teoría, de manera tal de hacer una nueva predicción y decir que tengo una teoría física. Si yo no puedo hacer ninguna predicción, no tengo ninguna teoría física. Entonces, no es fácil ver, es bastante complicado demostrar si una teoría de campos es renormalizable o no es renormalizable. Y la cuestión es que no mucho tiempo después que aparecieron la teoría de Ian Mills y todas estas teorías que tienen invariancia de gauge local, Tufts, Bellman y otros demostraron que estas teorías, mientras tengan esa simetría, son renormalizables. Si les cagás esa simetría, les cagás su renormalizabilidad. ¿Tá? Entonces, por eso es bastante grave romper ese U2 por 1. No es porque uno sea caprichoso y dice, me gustó que sea todo lindo y estuviera todo acomodado, lindo, en doblete. No es que uno se puso en rompebolas. Es importante que tenga la simetría. Porque si no la tiene, no tengo ni siquiera garantía de que la teoría tenga sentido. ¿Tá? O sea, lo que quería finalizar en la clase es que, antes de llegar a la clase que viene, donde empezaremos a ver campos de Higgs, etc., es que no es un capricho el hecho de no querer romper ese U2 por 1, de no romper la simetría de gauge. Necesito la simetría de gauge para tener garantía y quedarme tranquilo de que toda la teoría es renormalizable y tiene sentido. Y
es bien sabido que si uno de este tipo de simetrías las rompe, en muchos casos pierde la renormalizabilidad de la teoría y entonces pierde todo valor predictivo y definitivamente deja de ser una teoría física. Con lo cual, el hecho de tener que buscar un mecanismo como el mecanismo de Higgs, que es un mecanismo válido porque uno va a partir de una teoría que va a tener todas las simetrías, SU2 por U1, etc. Y va a decir, bueno, es una teoría que tiene todas esas simetrías, pero cuyos vacíos rompen la simetría, y por lo tanto, al ponerme en un valor de expectación de vacío de mi campo de Higgs, me aparece como rota la simetría, de manera tal de que puedo darle masa a estos bichos. Y bueno, esa sí es una manera válida, porque estoy respetando la simetría original de mi teoría, aunque mi vacío particular no la respete. Y con eso sigo teniendo garantía de que mi teoría va a ser normalizable. Entonces, no por capricho meto ese mecanismo para poder preservar la simetría, sino que necesito ese mecanismo sí o sí, porque si no la cago. Y lo lindo es que, como ustedes saben, en el experimento se ha encontrado esa partícula de Higgs, es decir, se ha encontrado una partícula que satisface todas las características que se vean acá en el lagrangiano del modelo estándar, como por ejemplo el hecho de que sea un campo escalar, o sea que no tenga spin. Fíjense que el campo de Higgs hasta ahora es la única partícula sin spin que estuvimos viendo en todo nuestro lagrangiano modelo estándar, no hay ninguna otra, porque todos los quarks y leptones son fermiones de spin 1 medio, los campos de Gauge son partículas de spin 1, masivas o no masivas, pero son de spin 1, o sea que el campo de Higgs es la única partícula que no va a tener spin y que fue medida tal cual, con esa característica. A su vez es una partícula que tiene acoplamientos muy específicos con las masas de todas las partículas, porque justamente es el responsable de darle masa, y ese tipo de acoplamientos se han medido y son consistentes con el modelo estándar, etc. Con lo cual hay un montón de experimentos, digamos, un montón de mediciones específicas dentro de lo que se hizo en el LHC, que te dan a entender que lo que se midió es el bosón de Higgs del modelo estándar, con lo cual lo que a cualquiera le puede llegar a incomodar, como un capricho de que querés salvar el SU2 por 1, no. Desde el punto de vista teórico es importante salvarlo, y desde el punto de vista experimental la encontraron. Así que bueno, quedan 10 minutos para preguntas, 8 minutos para preguntas. No, Mati, y una consulta. Cuando decís que el precio a pagar para usar la renormalización es que los parámetros de tu teoría no son físicos o una cosa así dijiste. ¿Qué significa eso? No entendí. Y básicamente es como que, a ver, los parámetros que vos pones en el lagrangiano de tu teoría van a ser casi infinitos prácticamente. O sea, van a escalar van a ser infinitos los que pones, los desnudos, los que pones directamente en el lagrangiano, y los parámetros físicos que te dan en la predicción de tu teoría, las masas de las partículas, las constantes de acoplamiento, etc., van a ser finitos, pero van a correr con la escala de energía. Eso se los contó Gustavo, digamos. El precio a pagar por renormalizar la teoría es que, por un lado, lo que yo pensé que era masa cuando lo escribí en el lagrangiano, en realidad no era masa. Es algo infinito que me va a dar algo finito cuando cancele los otros infinitos, por un lado. Pero por otro lado, la constante de acoplamiento de masa que se observa en el experimento, o de masa, o de carga del electrón, o el G, G', el G de QCD, etc., todas esas constantes van a correr con energía y pueden crecer o decrecer a alta o a baja energía. ¿Tá? Ese es el precio a pagar, si querés. Ok, perfecto, gracias. Es como que yo te diga, no sé, en la ecuación, vos agarrás física 1 y derivate la ecuación del péndulo. ¿Sí? La ecuación del péndulo depende de un parámetro que es la raíz cuadrada de la gravedad dividido la longitud del péndulo, por decirte una boludez. ¿Sí? Ahora, asumí en tu ecuación diferencial que esa constante en realidad es como infinita, de manera tal de que la predicción que te da es finita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el medio, con ese infinito, la constante de acoplamiento, te cargas todos los infinitos que hay en el cálculo. Es rarísimo eso, pero bueno. ¿Eh? Claro, es rarísimo eso. Es raro. A mí me gustaría, yo digamos, tengo una linda clase preparada, cuando me da el tiempo en esta materia la doy, que es mostrarles un modelo de juguete de renormalización, no hacerlo en una cuenta, o sea, hacerlo en una cuenta concreta acá en el modelo estándar es muy largo,
te lleva un montón, me llevaría un montón de clases, pero hay una manera de explicarlo en una clase, en un modelo de juguete. Pero necesito una clase. Entonces voy a ver si me alcanza el tiempo para contarlo. ¿Cómo es ese proceso de reabsorber infinitos y de que la constante de acoplamiento corra con energía? ¿Cómo es que pasa eso? Pero bueno, en clase lo vieron, que la constante de acoplamiento corre con energía. ¿No es cierto? Sí, lo vieron. Yo se lo escuché a Gustavo. Sí, puede ser. Sí, la verdad que me pierdo, pero puede ser, puede ser. Ok. No, me da miedo Gracias, que lo Mati. he escuchado en un curso anterior, porque yo ya la di con Gustavo, pero no creo que lo escuché en este curso. Igual, Matías, déjame hacer como un comentario, que uno a veces esto lo que tiene interesante es que te lleva a pensar lo distinto. Porque una pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué yo tengo que poner como constante en el lagrangiano a la masa que voy y mido? Podría uno preguntarse. O sea, uno está acostumbrado a decir, bueno, pongo una masa que es la que voy al laboratorio y mido, y bueno, pongo ese valor. Pero ¿por qué uno lo tiene que hacer? O sea, uno también a veces tiene que empezar a cuestionarse esas cosas. Pasa que Entiendo lo que eso, dicen ¿no? de que es... ¿Qué? No, perdón, que te interrumpí, que es lo más intuitivo, o sea, uno quiere poner en la cuenta lo que puede fehacientemente medir. Que sea intuitivo, eso te lo tomo, pero no por eso, digamos, es lo que tiene que ser, digamos, si uno quiere describir las cosas. Entonces No, uno totalmente. naturalmente lo que haría y uno propone, pero como decía Matías, cuando uno después empieza, bueno, a ver ciertos problemas, uno tiene que, y se vieron que haciendo ciertas cosas, como renormalización y demás, funcionaba y uno podía explicarlo de otra manera, bueno, uno después reinterpreta lo que hizo. Dice, bueno, pará, yo acá esto que puse como masa, no tiene por qué ser la que voy mido. Claro, igual. Vamos a poner el ejemplo estúpido que te dije del péndulo, ¿no? Tu ecuación del péndulo, tu ecuación diferencial del péndulo, en un modelo de péndulo muy simplificado, te dice que la constante de acoplamiento que controla todo el periodo, etcétera, es la raíz de G dividido L, ¿no? O la raíz de L dividido G, ahora ya no me acuerdo. A ver, No, no sé. para que me dé las unidades, la raíz de L dividido G es proporcional al periodo. Bien. Entonces, vos podrías hacer lo siguiente. Vos decís, bueno, mi modelo del péndulo es este, me dice que el periodo vale tanto, y obtengo la ecuación diferencial con el seno, el integro, y me dice exactamente el movimiento oscilatorio del péndulo, etc. Entonces yo podría agarrar y decir, tendría dos caminos. Digo, bueno, agarro G y lo busco en una tabla de la ciudad de Buenos Aires, y digo, a ver cuánto vale la gravedad de alguien, a haber medido, y la encuentro en una tabla en el Instituto Geográfico de no sé qué mierda, y agarro él y digo, bueno, agarro 1 centímetro, mido el largo de mi péndulo y listo, tengo los dos parámetros, entonces hago predicciones con eso. Esa sería una manera. Ahora, la otra manera es agarrar y decir, pará, voy a hacer la predicción con mi modelo, diciendo que G sobre L vale cualquier cosa, ¿sí? Y después voy a medir y voy a fitear mi medición para calcular cuánto vale G sobre L, o L sobre G. ¿Tá? Esa sería la otra manera de pensar. Ahora, esa segunda manera de pensar, digamos, si vos estás pensando en un péndulo y decís, bueno, no seas boludo, agarrá y buscá G, si ya alguien lo midió con mucha precisión y agarró un centímetro y midile. Pero acá, cuando estamos hablando del modelo estándar, estamos hablando de las constantes que se supone que son, dentro de los modelos que tenemos, las más elementales de la naturaleza. La constante de acoplamiento del electrón, la masa del electrón, etc. Con lo cual, acá no tiene mucho sentido ir a una tabla, porque una tabla significa hacer una medición con este modelo. La tabla me la tengo que construir yo. Entonces, en definitiva, ¿quién es la masa del electrón? ¿Quién es la carga del electrón? ¿Quién es la constante? Y bueno, es lo que me dé la medición. ¿Tá? Entonces yo voy a agarrar mi modelo, a tratar de hacer una predicción con mi modelo y decir que las constantes de acoplamiento valen lo que diga lo que yo mido, no lo que a mí se me canta de otro experimento. ¿Está bien? Claro, sí, sí, tiene mucho sentido. Matías, Sí. el otro día justo había preguntado, pero estaba solo el otro Matías. ¿Existe la posibilidad de que, quizá para este viernes no, pero el próximo, que las entregas sean en vez de los viernes, los lunes? Que para los que cursamos y también tenemos que laburar durante la semana, a veces se hace un poco difícil llegar, ¿no? Pasa que yo lo pensé los viernes para no caerles el fin de semana. Bueno, claro, sí, está bien. Es válido. Yo igual lo digo por mí, no sé si los demás están de acuerdo. Claro, a ver, déjame ver si puedo hacer un poco. Acá hay una cosa que es un poll. Déjame ver si puedo. Estoy de acuerdo también. A ver, add a question, pará. Estoy tratando de hacer Sí, una porque encuesta. Bueno, igualmente, por más que la fecha sea que uno le ponga el lunes, el que lo quiera terminar el viernes y lo entrega el viernes, lo puede hacer y tiene el fin de semana libre, digamos, como que queda en cada uno también.
Pero si ya te dicen que es el lunes, te tirás a chanta y recién el sábado te pones a hacer. Eso, o sea, yo estaría en ese grupo, pero digo, Claro, bueno, por si eso. alguien que lo quiere tener libre. Yo soy procrastinar hasta el último momento, por eso. A ver si puedo. Estoy probando un feature de Zoom. ¿Les aparece el poll? A ver, no. A ver, pará, ahí está. Ahí está, ¿les aparece que les hice una encuesta? Y Sí, se sí, ahí aparece. apareció. Muy Dale. bueno. Qué lindo, está buenísimo esto. ¿Qué nivel? ¿Cómo lo hiciste? No sé, apareció en una actualización del Zoom, apareció como un coso que dice polls. Se ve que es para el que está gestionando. 91%, faltan un par. ¿Ustedes van viendo los resultados o no? No, yo por lo menos no. No sé si hay algún botón para buscarlo, pero no. A ver. Bueno, ya va 92-8 el lunes. Ya votaron todos, ahí está. Bueno, 92-8 el lunes, ganó el lunes. Listo. Gracias, Matías. A ver, share results. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora se ve. Bien, perfecto. Gracias, Matías. Gracias. Bueno, fue casi unánime. Bueno, yo me tengo que ir, son las 4. Voy a parar el share y voy a parar la grabación.